Vamos a hablar un poco sobre la transformación de coordenadas de la aceleración a coordenadas intrínsecas. Por lo general, los problemas de cinemática inician por la identificación y definición de funciones geométricas de la trayectoria y del estado de la partícula, entendiéndose esto como posición, velocidad y aceleración. Entonces, muchas veces podemos usar, por ejemplo, coordenadas rectangulares o coordenadas cilíndricas para definir las posiciones de una partícula, empezando por encontrar las funciones. Pero en muchos casos, este interés poder transformar estos componentes en estas diversas coordenadas, en sus componentes intrínsecos por muchas razones, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso que hemos resuelto anteriormente como un ejercicio de la clase, am, esta partícula, por ejemplo, hemos definido coordenada polar, ¿verdad? En este caso que es plano, de esta forma, ¿verdad? Podemos encontrar la aceleración, ¿verdad? Podemos encontrar la velocidad y también la aceleración de la partícula. Aunque en este caso es sencillo, ¿verdad? De que es una trayectoria circular que describe, pero muchas veces a partir de esa velocidad y aceleración que encuentro, me interesa pasar al conocido como componente intrínseco, ¿verdad? Que es la tangente y la normal. Por supuesto, este caso es bastante sencillo porque es una trayectoria circular, ¿verdad? Pero yo parto siempre de alguna referencia, ¿verdad? Como la rectangular, donde yo ya sé explícitamente cuáles son las expresiones de velocidad, por ejemplo, en caso de rectangulares, x punto y en dirección y, y punto dirección j, aceleración es x2 puntos y más y2 puntos j, con que pueda definir las funciones de x y y. Lo digo respecto al tiempo, ya puedo encontrar velocidad de aceleración. Y una vez encontrado, ¿verdad? Velocidad de aceleración, en este caso es coordenada rectangular, quizás pueda hacer algún tipo de transformación y pasar estos componentes i y j a los componentes e sub t y e sub zeta, ¿verdad? Y entonces, okay. Otro caso, por ejemplo, otro ejemplo, ¿verdad? Movimiento parabólico, por ejemplo, consideren que en el caso de que haya un proyectil, ¿verdad? Por ejemplo, el- si este es, por ejemplo, el piso, ¿verdad? El terreno y estoy tirando un proyectil, ¿verdad? Quizás a largo alcance. Según la teoría, ¿verdad? Según el caso ideal en que no hay fricción, el movimiento puede estar escrito, ¿verdad? Partiendo de la aceleración, que es constante en sentido de la gravedad, puedo ir integrando, ¿verdad? Separando las variables y encontrar las funciones de velocidad y de posición en función del tiempo. Eso es sin considerar fricción con aire, ¿verdad? ¿Qué pasa si quiero tomar en cuenta fricción de la partícula con el aire, ¿verdad? Si la partícula fuera lanzada, ¿verdad? Y va describiendo una trayectoria parabólica. ¿Qué pasa con la partícula, verdad? Cuando hay fricción de aire. Entonces, fricción de aire, ¿en qué dirección actúa? Por supuesto, fricción de aire estaría actuando en la dirección tangencial, ¿verdad? Ahí la importancia de definir, ¿verdad? ¿Cómo puedo encontrar esa dirección tangencial? Y por supuesto después que puedo encontrar también la normal, ¿verdad? Que es perpendicular. ¿Cómo puedo yo encontrar esas cantidades en dirección tangencial para poder involucrar
la fuerza de fricción del viento. Sabemos que la fuerza de fricción, ¿verdad? Fuerza de fricción con un fluido, o sea, que en este caso es aire, por ejemplo, ¿verdad? Aire, generalmente está definido como un constante c por la velocidad. ¿Y en dónde actúa la velocidad? Actúa, por supuesto, en dirección tangencial. Entonces, ¿cómo puedo encontrar la velocidad en términos de coordenadas intrínsecas, ¿verdad? Esto está en y en j. ¿Puedo yo encontrar una expresión de velocidad en sentido tangencial? Esto sería la motivación o la justificación de por qué es importante este tema de transformación de coordenadas, ¿verdad? Por supuesto, velocidad es sencillo, velocidad siempre es tangencial, pero ¿qué pasa en el caso de aceleración? ¿Cómo puedo encontrar aceleración en coordenadas intrínsecas a partir de otras referencias? Ese es el tema que vamos a conversar. Entonces, en resumen, ¿verdad? Esa conclusión, se interesa conocer los estados de la partícula, especialmente su velocidad y aceleración en sus componentes intrínsecos para análisis subsecuentes, como el caso de este último, de una partícula, ¿verdad? Para conocer o para tomar en cuenta cómo actúa esa fuerza de fricción, que es en función de velocidad, en la partícula, para tomar en cuenta en el análisis de su movimiento. ¿Okay? Entonces empezamos a ver lo que es transformación de coordenadas. Primero veamos si en un caso de una partícula que recorre una trayectoria, podemos pensar que es una trayectoria espacial, no es en el plano, ¿verdad? Entonces, en cada instante, la partícula puede encontrar en una posición geométrica, ¿verdad? De la trayectoria. Entonces, primero, velocidad, ya como hemos comentado, sabemos que la velocidad siempre es tangencial, ¿verdad? Velocidad siempre es tangencial. Este v también lo conocemos como ese punto, ¿verdad? En coordenadas intrínsecas. Por lo tanto, si yo quiero encontrar la dirección tangencial, es muy sencillo. Sencillamente es vector de velocidad expresada en cualquier coordenada entre la magnitud, ¿verdad? Lo que hace esto es normalizar ese vector de velocidad y lo convierte en un vector unitario, que es justamente este vector tangente. ¿Ok? Entonces velocidad, de hecho, es bastante sencillo. Ahora, ¿qué pasa con la aceleración? ¿Verdad? Como vemos ese dibujo, velocidad siempre es tangente. Pero aceleración, ¿verdad? Puede haber un componente tangencial, ¿verdad? Aceleración tangencial. También puede existir un componente normal. Y como es una curva espacial, el centro hacia donde se dirige, ¿verdad? Esa aceleración normal no siempre está en el plano como X y Y o XZ, sino ese plano puede estar inclinándose de acuerdo a la posición geométrica de la partícula, como se muestra acá, ¿verdad? Donde está ese centro de curvatura, hacia donde dirige la aceleración normal, puede estar girándose, como digamos que si esta es la tangente, ¿verdad? Si es la tangente, imaginemos que ese es el plano perpendicular a ese vector, ¿verdad? Ese trazo circular punteado es el plano perpendicular a ese vector tangente. Centro de curvatura, ¿verdad? Hacia donde se dirige la aceleración normal, de hecho puede dirigirse hacia cualquier dirección de este círculo, ¿verdad? Es de manera de ejemplo. ¿Ok? Entonces, la aceleración, ¿verdad? Esta que está aquí sería la total, ¿verdad? La aceleración total, que puede descomponerse igual en una normal, ¿verdad? Dirigida hacia el centro de curvatura, según coordenadas intrínsecas, y en uno tangencial, ¿ok? Entonces,
Por ejemplo, ¿verdad? Este caso es más sencillo, una aceleración en cono rectangular, ¿verdad? X2 puntos en Y, Y2 puntos en J, Z2 puntos en K. ¿Y cómo puedo encontrar la aceleración tangencial? Bueno, es bastante sencillo, ¿verdad? Ya conozco cómo se expresa ese vector unitario E sub t. Para encontrar la magnitud de la aceleración tangencial, sencillamente agarro el vector, ¿verdad? Ese vector que puede ser este, simplemente, ¿verdad? Que es coordenada rectangular, o también puede ser inclusive aceleración en coordenada este, cilíndricas, ¿verdad? Si fuera cilíndrica sería así, ¿verdad? Más rho zeta 2 puntos más 2 rho punto zeta punto y más z 2 puntos en E sub z, ¿verdad? Entonces, no importa cuál sea la coordenada original, sencillamente lo proyecto, ¿verdad? Al vector unitario tangente que se obtuvo, como ahora se explicó hace poco, se obtuvo de la normalización de vector velocidad, ¿verdad? Ese es el vector tangente porque velocidad siempre es tangente a la trayectoria. Entonces, esto de hecho, este producto punto es lo que conocemos como proyección, ¿verdad? Estoy proyectando este vector de aceleración, ¿verdad? Que está expresado en forma vectorial, basado en una referencia, en la dirección tangente, ¿verdad? En dirección tangente, ¿verdad? O sea, esta dirección tangente es dado por vector velocidad normalizado, ¿verdad? Como esta magnitud es 1, la magnitud de aceleración por 1 es el mismo, ¿verdad? Y esta proyección es lo que conocemos geométricamente como esto, ¿verdad? La proyección, si este es 1, esto es A, la proyección de vector A sobre ese vector de 1, esencialmente es magnitud de A por magnitud de 1, que es 1 por cosita, ¿verdad? En la proyección, o sea, la magnitud de este vector A en esa dirección de ese vector de 1, ¿ok? Entonces, con esta proyección podemos encontrar sencillamente, fácilmente, la magnitud de la aceleración tangencial. ¿Y cómo encuentro la aceleración tangencial en forma vectorial? Bueno, tengo la magnitud. Si tengo la magnitud, tengo la dirección, también, ¿verdad? Tengo vector unitario tangente, que es la dirección. Entonces, este vector unitario es velocidad, ¿verdad? Normalizada. Y esta magnitud de aceleración tangencial sencillamente es esta proyección, ¿verdad? Esta proyección que está acá. Entonces podemos reescribirlo. Entonces la aceleración tangencial vectorial sería esencialmente producto punto entre entre vector de aceleración y vector de velocidad por vector de velocidad entre la magnitud al cuadrado. Esto es cómo encontrar aceleración tangencial, ¿verdad? A partir de una aceleración expresada en cualquier coordenada, en cualquier referencia. ¿Ok? Ahora, ¿cómo puedo encontrar componente normal de la aceleración? ¿Ok? Entonces, podemos ver acá que ya conozco, ¿verdad? Yo conozco esta velocidad que es tangente, ¿verdad? También ya conozco esta aceleración. Ahora me interesa saber o conocer cómo es la expresión o cómo puedo calcular esta aceleración normal tanto en su forma vectorial como en su forma escalar. Entonces, una forma es, bueno, primero definamos las orientaciones, ¿verdad? Yo conozco ya E sub t y yo sé que este vector normal, ¿verdad? ¿Cómo puedo definir este E sub n? Bueno, primero sabemos que, o sea, la punto de partida es que yo conozco velocidad, o sea, los datos que yo tengo, ¿verdad? Para hacer transformación de coordenadas conozco v y conozco a, ¿verdad? Velocidad de aceleración vectorial. Viendo aquí,
en ese gráfico velocidad y aceleración. Velocidad y aceleración. De hecho, dos vectores extienden un plano, ¿verdad? Entonces, velocidad y aceleración, de hecho, extiende el plano donde contiene el vector tangente y el vector normal. Entonces, quizás primero, si yo hago un producto cruz entre vector de velocidad y vector de aceleración, puedo encontrar un vector perpendicular al plano, ¿verdad? Imagínense que este es un plano, ¿verdad? Ese es un plano, como un triángulo. Un vector que es perpendicular. Si es perpendicular a ese plano que es triangular, también lo será con este, ¿verdad? Con este plano, que está también vector normal. Entonces, este vector que es perpendicular al plano formado por vector de velocidad y aceleración, lo llamamos vector E sub k techo, también conocido como el vector eh, binormal, ¿verdad? Se también conoció como vector binormal. ¿Y cómo puedo encontrar? Sencillamente hago protocruz, ¿verdad? Protocruz entre velocidad y aceleración me tira el vector perpendicular al plano. Entonces v cruz a me tira un vector en el sentido perpendicular al plano, pero este sub k es unitario, entonces normalizo, ¿verdad? Dividiendo entre la magnitud de este protocruz. Y este menos que está aquí es porque por regla de mano derecha, ¿verdad? Saqué su mano derecha, hacemos V, ¿verdad? Dirigiendo los dedos, ¿verdad? Aquí de la mano, con el dedo pulgar acá, ¿verdad? V, si gira, ¿verdad? Cruz. Cierra los dedos hacia el sentido de aceleración, me va a tirar hacia abajo, el dedo pulgar, ¿verdad? O sea, ese sub k que encuentro estaría hacia abajo, pero por definición ese sub k va para arriba, ¿verdad? Para que forme una terna. Entonces le pongo un menos, sencillamente por convención, para que ese sub k va hacia arriba. Entonces, una vez que encuentro e sub k, ¿ok? ¿Cómo encuentro el vector unitario normal? Bueno, igual, ¿verdad? Con misma técnica, mismo razonamiento, puedo hacer un protocruz entre e sub k y e sub t. Entonces, e sub k cruz e sub t, bueno, e sub t cruz e sub k, ya me tira e sub n, ¿verdad? Bueno, si hacemos e sub k cruz e sub t, tengo que poner un menos porque otra vez, ¿verdad? Por regla de la mano derecha, si pongo los dedos de la mano hacia e sub k y giro hacia e sub t, voy a ver que o sea, estaría así, ¿verdad? Dedo pulgar estaría yendo hacia allá y con la mano, con la mano, girando de K a T. Entonces el dedo pulgar estaría indicando hacia adentro. Pongo un menos para cambiar dirección, para que me indique la dirección de E sub n. ¿Okay? Y expresando en términos de velocidad de aceleración, esto sería entonces V cruzada normalizado, ¿verdad? Cruz, vector tangente que es vector de velocidad normalizado. Y ese menos ya se fue con este menos. Y con esta expresión, ¿verdad? Que está acá, entonces puedo determinar este vector unitario de E sub n. Solo que, bueno, aquí implica un doble producto vectorial, ¿verdad? O sea, hay un producto cruz, pero bueno, hay dos veces producto cruz. Entonces, esto en cálculo es bastante tedioso, ¿verdad? Porque hacer producto cruz una vez ya es bastante tedioso, ni decir hacer dos veces. Y además, es hacer con mínima vector de velocidad dos veces, ¿verdad? Entonces, podemos recurrir a una propiedad de doble producto vectorial, ¿verdad? Que se estudió en álgebra lineal, que es cuando hay un doble producto vectorial, yo puedo descomponerlo en una resta de dos vectores, ¿verdad? Donde el primer vector está dado por vector A, pero multiplicado por la magnitud
de vector velocidad al cuadrado. Y segundo vector es dado por el vector velocidad, pero multiplicado por este escalar, que es la proyección de velocidad por vector de aceleración. Entonces, puedo emplear esta propiedad doble producto vectorial para simplificar este producto, ¿verdad? Que es bastante complejo. Entonces, aplicando esta propiedad, ¿verdad? Podemos dividir ambos lados entre magnitud de velocidad, ¿ok? Como se muestra acá, ¿verdad? Divido ambos lados entre velocidad al cuadrado, se va esta, ¿verdad? Se cancela. Entonces queda aceleración vectorial, ¿verdad? Aceleración como vector menos ¿verdad? Este término. Podemos hacer un poco más de manipulación e interpretar un poco más, ¿verdad? Entonces, ¿qué implica? Que esto, ¿verdad? Esto es igual a vector de aceleración menos, ok, ahora parece que lo hemos conocido en algún lado, vamos a ver quién es, ¿verdad? Si agrupamos un poco este vector de velocidad entre su norma, lo separamos, tendríamos como ese magnitud de velocidades al cuadrado, puedo pasar uno para otro para este. Entonces tendría yo eh, vector de velocidad normalizado, o sea, este de hecho es una E sub t, ¿verdad? Vector tangente, porque es vector de velocidad normalizado, unitario es vector tangente, también este es vector tangente. Entonces, ¿esto en qué se convierte? ¿Ok? En que ese término, ¿verdad? Doble producto vectorial entre la magnitud al cuadrado de velocidad, sencillamente es vector de aceleración menos un producto punto entre vector de aceleración y vector tangente unitario en dirección tangente. ¿Ya que le llama esto? Sencillamente esto es la proyección de la aceleración en sentido tangente y esto se llama aceleración tangencial, ¿verdad? Por lo tanto, vean que aquí quedó aceleración solito, ¿verdad? Pasamos este término a sumar a otro lado. Entonces nos queda que aceleración es ese término de doble producto vectorial entre la magnitud de velocidad al cuadrado más aceleración tangente en su magnitud en dirección tangente. Dos juntos, de hecho, lo conocemos en coordenadas intrínsecas como el vector aceleración tangente, porque es magnitud y dirección. Y si aceleración total, ¿verdad? Se descompone como una suma de alguien, que es ese señor, ¿verdad? Más un vector de aceleración tangente, ¿quién sería este? No, sin duda alguna, tiene que ser la aceleración normal, ¿verdad? Porque la aceleración se descompone en coordenadas intrínsecas en una tangente más una normal. Por lo tanto, reconocemos a partir de este análisis de doble producto vectorial que la aceleración normal vectorial sencillamente es este doble producto vectorial dividido entre la magnitud de velocidad al cuadrado, ¿verdad? Nos queda esa expresión para usar. Pero muchas veces quizás mi interés no es encontrar ese vector, ¿verdad? De la aceleración normal, sino que solo me interesa la magnitud. Entonces, podemos buscar, ok, si me interesa esa magnitud, ¿verdad? De la aceleración normal, sencillamente es aplicar la magnitud, ¿verdad? Aplicar Pitágoras. ¿Por qué? Porque sabemos que para sacar la magnitud, sencillamente es hacer Pitágoras, ¿verdad? De componente en x al cuadrado, componente en y al cuadrado, más componente en z al cuadrado, ¿verdad? Si fuera el caso rectangular, si fuera el caso
de coordenadas cilíndricas sería componente en sentido e sub rho al cuadrado, componente en sentido e sub zeta al cuadrado, más componente en e sub zeta al cuadrado, ¿verdad? O sea, esto esencialmente es aplicar Pitágoras para encontrar esa magnitud. ¿Cómo le encontramos magnitud a ese doble producto vectorial? Bueno, podemos desarrollar, ¿verdad? Ya que nos interesa la magnitud, no la dirección, podemos desarrollar ese producto cruz en forma escalar, ¿verdad? Porque, veamos, porque primero, ¿verdad? Ese V cruz A, sabemos que V cruz A, ¿verdad? Recordamos el gráfico, es V, por aquí anda A, ¿verdad? Hemos formado un plano. Yo ya conozco que, bueno, entre ellos hay un ángulo phi, ¿verdad? Sabemos que ese V cruz A me va a tirar un vector, ¿verdad? Que es ortogonal al plano, ¿verdad? O sea, es perpendicular a ambos. Pero esa dirección, ya lo conozco, esa dirección esencialmente es E sub k, el vector binormal, ¿verdad? Conocido como vector binormal, E sub k. Pero me interesa la magnitud. Entonces, este V cruz A, la dirección ya está dado por E sub k. Yo sé que me va a dar E sub k, ¿verdad? Y, bueno, hay un menos porque V cruz A me tira para abajo, ¿verdad? Es menos E sub k. ¿Cómo encuentro la magnitud, verdad? O sea, igual, este sería V cruz A, la magnitud en sentido E sub k. La magnitud es lo que ya hemos visto en mecánica 1, ¿verdad? En estática. Magnitud esencialmente es la magnitud de V por la magnitud de A por el sen de phi. Porque estoy calculando, de hecho, con el protocruz, estoy calculando área de un paralelogramo, ¿verdad? Y este paralelogramo está dado por base por altura. Y esa altura es sencillamente de aceleración, ¿verdad? Magnitud por sen de phi. Entonces, magnitud sencillamente es esta. Esa es la magnitud. Entonces ya el primer protocruz resuelto, ¿verdad? Es magnitud de velocidad por magnitud de A por sen de ángulo entre ellos. Dirección menos E sub k, techo. Ahora vuelvo a hacer protocruz, ¿verdad? De esto con vector velocidad. Entonces, ya sabemos que, ok, este es E sub t, va en sentido de tangente de la velocidad. Entonces, E sub k negativo cruz E sub t me da, por supuesto, dirección de E sub n, ¿verdad? Que es perpendicular a E sub t y E sub k. Y, como ya, ahora sí, ¿verdad? E sub k es perpendicular a E sub t. La parte escalar, ¿verdad? De este protocruz sencillamente es v por a por sen phi por v. Por lo tanto, el resultado es v al cuadrado por magnitud de a por sen phi en dirección E sub n, ¿verdad? Pero ahora podemos interpretar un poco qué es esto, ¿verdad? Vean que aquí hay varios escalares, ¿verdad? Aquí hay un velocidad al cuadrado y aquí abajo hay un velocidad al cuadrado. Podemos cancelar 1 con 1. Me queda 1 abajo, ¿verdad? Y arriba me quedaría 1 de magnitud de velocidad por magnitud de aceleración por sen de phi. Pero esto que es magnitud de velocidad por magnitud de aceleración por sen de phi, ¿quién es? Esto ya lo hemos conocido antes. Esto es conocido como el vector, como el producto cruz entre vector de velocidad y vector de aceleración. Y además, como nos interesa la magnitud, ya al fin y al cabo este sub n no nos interesa, ¿verdad? Por lo tanto, la magnitud de la aceleración normal sencillamente la podemos encontrar sacando la magnitud del protocruz entre la velocidad, ¿verdad? Entre el vector de velocidad y vector de aceleración.
magnitud dividido entre la magnitud del vector velocidad. ¿Ok? Entonces, ya con esto pudimos encontrar magnitud de la aceleración tangente, magnitud de la aceleración normal, así como sus respectivos vectores unitarios, ¿verdad? Así como su forma vectorial. ¿Ok? Queda por un tema, ¿verdad? Queda un tema pendiente que se llama radio de curvatura, porque ya conocemos magnitud de la aceleración normal, ¿verdad? Pero recordamos, en coordenadas intrínsecas, aceleración tiene una parte tangencial, una parte normal, y anormal, ¿verdad? Está dado por velocidad tangencial al cuadrado entre radio de curvatura, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo puedo relacionar o cómo puedo relacionar esta aceleración normal que encontré a partir de vectores de velocidad de aceleración con el radio de curvatura? Sencillamente, bueno, hago un despeje porque conozco ya que ese punto al cuadrado sencillamente es magnitud de velocidad al cuadrado, ¿verdad? Ese punto es rapidez, nada más que sin vector y velocidad sin vector es la magnitud de velocidad, ¿verdad? Y al cuadrado, ya esto lo conocemos. Por lo tanto, ya que magnitud de aceleración normal es magnitud de v cruz a, ¿verdad? En sus formas vectoriales, entre magnitud de velocidad, y eso es igual a ese punto al cuadrado entre rho sub c, que es rho de curvatura. Esto ya dijimos, ¿verdad? Es velocidad, magnitud de velocidad al cuadrado. Entonces, yo puedo despejar sencillamente el radio, ¿verdad? A la izquierda, y paso a aceleración normal a dividir. Entonces pasa este v cruz a en magnitud abajo y por, ¿verdad? Velocidad que pasa para arriba queda entonces al cubo. Entonces yo puedo encontrar el radio de curvatura conociendo la velocidad y la aceleración, ¿ok? En sus formas vectoriales, ¿ok? Y también el inverso de el radio de curvatura es conocido como capa, ¿verdad? Como curvatura. Bueno, la curvatura. Entonces, ¿cómo puedo encontrar rayos de curvatura? En diferentes casos. En el caso, ¿verdad? En caso tridimensional, por supuesto, la forma es encontrarlo con la expresión marcada en rojo, ¿verdad? En el caso más sencillo, si es una curva contenida en un plano bidimensional, entonces hay dos casos, ¿verdad? Podemos ahora tener un primer caso, cuando la curva está parametrizada respecto a, por ejemplo, un tiempo t, ¿verdad? Cuando son ecuaciones paramétricas en forma de ecuaciones horarias. Entonces, podemos desarrollar, ¿verdad? Ya que es algo bidimensional, podemos desarrollar esta expresión de aceleración normal, ¿verdad? Que es magnitud de v cruz a entre magnitud de v, de velocidad. Arriba, ¿verdad? Este periodo cruz podemos desarrollarlo como un determinante, ¿verdad? De IJ velocidad es x punto, y punto. Aceleraciones x2 puntos, y2 puntos en sus componentes y j, ¿verdad? Desarrollamos, entonces notamos de que es x punto por y2 puntos menos x2 puntos por y punto, ¿verdad? Y magnitud, saco la magnitud, ¿verdad? Porque ya aquí lo que estoy encontrando es magnitud, y aquí no hay signo, ¿verdad? La magnitud absoluta de esa aceleración normal, porque la dirección ya es dada por el vector normal unitario. Y abajo, que es vector, que es magnitud de vector velocidad, sencillamente es Pitágoras a los componentes, ¿verdad? Entonces es x punto al cuadrado más y punto al cuadrado, ¿verdad? Todo eso entre raíz cuadrada. Entonces esto sería la aceleración normal y recordamos lo que hemos encontrado de que el radio de curvatura es velocidad al cuadrado entre la aceleración, ¿verdad? Despejándose ya el radio para la izquierda. Entonces, aceleración, paso esto abajo y esto arriba. Por lo tanto, me quedaría entonces radio de curvatura como
como el valor absoluto, ¿verdad? De esta resta de las derivadas de x y y. Y por arriba, ¿verdad? De este cociente, que es esta velocidad al cubo. Y como velocidad es un raíz cuadrada, ¿verdad? De un suma de cuadrados. Entonces esto queda elevado al cubo, por eso es un 3 sobre 2. Entonces esta es la expresión de radio de curvatura para en el caso de una curva bidimensional, ¿verdad? Y con sus entradas, con sus variables parametrizadas, por ejemplo, en este caso, respecto al tiempo, ¿verdad? Entonces, si yo conozco, por ejemplo, x función de tiempo, y en función de tiempo, esencialmente derivo respecto al tiempo cada uno, ¿verdad? Introduzco en la expresión esta, ¿verdad? Marcada en rojo, ya puedo calcular su radio de curvatura. ¿Okay? Hay otro caso. ¿Qué pasa si yo no conozco? Si no conozco, no conozco las ecuaciones parametrizadas, si no conozco la función, ¿verdad? De la curva. O sea, conozco función de la curva como una función de y igual a una función de x. Entonces, en ese caso, igual puedo devolverme, ¿verdad? Usar lo que ya conozco, ¿verdad? Usar esto mismo y expresar la curva igual como algo vectorial. Sería vector posición, ¿verdad? De la curva es x como si fuera parámetro y y está en función de x, que es un parámetro geométrico, ¿verdad? Entonces, y x es una función, ¿verdad? Cualquiera del tiempo. Aquí lo dejamos como una función g de t, ¿verdad? Que tiene una forma que aquí no se explicita. Entonces, dado que lo que conocemos anteriormente, la curvatura es esta expresión, ¿verdad? De suma de los cuadrados de velocidad de x y y, elevado a la 3 sobre 2, dividido entre la resta de los productos de las derivadas de x y y, en su magnitud absoluta, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que hacer es encontrar derivadas de x y derivadas de y, como una función de x, ¿ok? Entonces, y las derivadas de x son sencillamente x punto y x2 puntos. Porque x es el parámetro, ¿verdad? El parámetro de la función. Ahora, ¿qué queda? Nada más queda quién es la derivada de y. Entonces, la derivada de y, ¿verdad? Como está en función de x, cuando derivo y, ¿verdad? Y punto, derivo respecto a tiempo, derivo respecto a x, que se llama f' a x, tengo que recordar derivar adentro. Entonces multiplico por x punto, ¿verdad? Derivada de x respecto al tiempo, aplicando bien la regla de la cadena. La segunda derivada de y, ¿verdad? Respecto al tiempo, que es y2 puntos. Entonces derivar otra vez esto, pero recuerdan que estamos viendo un producto, ¿verdad? Producto de la función de f'x por x punto. No sé qué derivar un producto. Derivo el primero. Derivada del primero, ¿verdad? Es de hecho otra vez y punto. O sea, me va a salir. Derivo el primero, ¿verdad? Más me va a salir f2 punto, f segunda prima x por x punto. X punto por este x punto que ya hay originalmente me sale un x punto al cuadrado. Esto es derivada del primero. Ahora más, dejo el primero sin derivar y derivo el segundo. Entonces queda f' de x por derivada de x punto que es x2 puntos. Entonces con estos dos, ¿verdad? Expresiones, ya tengo las expresiones correspondientes de y punto y y2 puntos en términos de la derivada de la función eh, respecto a x y también las derivadas del parámetro x. ¿Okay? Entonces podemos sustituir los x punto, x2 puntos, ¿verdad? Que es el parámetro, y los y punto y y2 puntos en la expresión que teníamos ya
de radio de curvatura, ¿verdad? Sustituimos x punto aquí, que hay como x punto, metemos y punto, ¿verdad? Acá, en y punto al cuadrado, lo mismo acá, ¿verdad? Y puntos acá, y y punto aquí. ¿Ok? Entonces, tenemos entonces el numerador, ¿verdad? Numerador, tendríamos y punto al cuadrado, sería f'x por x punto al cuadrado, más x punto al cuadrado, todo eso entre elevado a la 3 sobre 2, ¿verdad? Y esto podemos sacar factor común, este x punto al cuadrado, ¿verdad? Si lo sacamos para afuera de este exponente, se cancelaría con el 2 y quedaría x punto al cubo, ¿verdad? Al cubo por este 3 que está acá. Y quedaría 1 más f'x, que es primera derivada de la función en términos de x al cuadrado. Y también esto está está elevado al exponente de 3 sobre 2. Y el denominador, ¿verdad? Que es esta resta de derivadas de x y y. Tendríamos entonces que x punto, ¿verdad? Por ese paréntesis que es la segunda derivada de y respecto al tiempo, y2 puntos, que son dos términos, menos x2 puntos por la primera derivada de y, que es y punto. ¿Ok? Entonces, veamos un poco más, ¿verdad? Cómo se desarrolla esto. Entonces, tengo esto en el denominador. Veamos, multiplicamos para adentro x punto, ¿verdad? Y encontramos que el primer término se convierte en un f' segunda por x punto al cubo más el segundo sería x punto por f'x por x2 puntos menos el tercero sería x2 puntos por f'x por x punto. Veamos que este y este de hecho es el mismo término, entonces se cancela. Quedaría en el denominador f segunda de x por x punto al cubo, todo eso en su valor absoluto. Por lo tanto, el radio de curvatura, ¿verdad? Ya haciendo el cociente entre el numerador y el denominador, tendríamos entonces de arriba, ¿verdad? De arriba y el de abajo, y vemos que este cubo y este cubo, x punto al cubo, ¿verdad? Se van. Al final queda la expresión conocida como 1 más f'x al cuadrado elevado a la 3 sobre 2 dividido entre la magnitud de la segunda derivada de la función de x. ¿Okay? Esa es entonces la famosa función de radio de curvatura de cualquier función geométrica, ¿verdad? De cualquier curva en un plano bidimensional de una función y en función de x. ¿Okay? Quizás hasta aquí podemos hablar ya algo, bueno, ¿para qué sirve radio de curvatura, verdad? Que es o sea, ¿por qué se enfatiza en este concepto de un radio de curvatura? De hecho, radio de curvatura es tomar el concepto de un círculo, ¿verdad? Un círculo tiene un radio que es constante, ¿verdad? Y es extrapolar ese concepto de que el círculo tiene un radio que es constante. También cualquier curva, aunque sea parabólica, aunque sea una curva geométrica cualquiera, de hecho, ¿verdad? Veamos que si es una parábola, ¿verdad? En esa parte que está el vértice, o sea, hay un cambio de pendiente muy rápido, ¿verdad? Entonces aquí, igual podemos hablar como si fuera que todos tienen un radio, como si fuera un círculo, ¿verdad? Bien, como si fueran círculos. Y mientras se alejaba del vértice, cada vez tiende a ser más como una recta, ¿verdad? Entonces el radio es bastante grande, ¿verdad? Es ver que todos son compuestos por muchos círculos, son muchos círculos, ¿verdad? Que tienen diferentes centros de curvatura y diferentes radios. ¿Dónde se aplica este concepto? Se aplica, por ejemplo, mucho en carreteras y vías férreas, ¿verdad? Como podemos ver ese gráfico de acá, que es un
intercambio, ¿verdad? Al nivel de varias pistas, porque venía, por ejemplo, esta carretera que está en rectilíneo, ¿verdad? Una recta, ¿cuál sería su radio de curvatura? Sería infinito, ¿verdad? En una recta que no tiene ninguna curva, una recta, de hecho, tiene un radio infinito. Y de un radio infinito, que es una recta, tiene que pasar, ¿verdad? A entrar en una curva. Por ejemplo, esa parte, como se ve aquí, una curva, esa parte verde, en una curva circular. O sea, sabemos de que la aceleración normal es ese punto al cuadrado entre radio de curvatura, ¿verdad? En sentido normal. Un vehículo que viaja a velocidad constante en una carretera, ¿verdad? Si de repente entra, ¿verdad? De una recta, de una vez a un círculo de un radio dado, tiene un incremento drástico, muy brusco, de aceleración normal, ¿verdad? Y esto puede provocar accidentes, puede provocar vuelcos, o en menor caso, inconformidades, ¿verdad? O una sensación de peligro, ¿verdad? En el tripulante y en los pasajeros. Entonces, siempre se busca que haya una parte de transición, ¿verdad? Entre esa parte recta y ya a la parte circular en sí de una carretera, ¿verdad? Por ejemplo, en ese caso es un intercambio, ¿verdad? De un lazo para irse hacia acá. Entonces existe esta parte roja, como se muestra acá, esta parte roja conocido como la espiral de transición, ¿verdad? Espiral de transición o curva de transición de una carretera, como se puede ver acá, ¿verdad? Ahí siempre antes de entrar a la parte circular, siempre hay una parte de transición, ¿verdad? Transición, inclusive no solo de transición en sentido horizontal, también se habla de transición en sentido vertical para darle pelalte a la carretera para ayudar al giro, ¿verdad? Al giro del vehículo. Entonces, esto es curva de transición. De hecho, se conoce como replanteo topográfico, ¿verdad? Tienen sus métodos para realizarlo en campo, pero esencialmente es una curva que su radio de curvatura va cambiando, ¿verdad? Hasta llegar y conectarse con el radio, ¿verdad? De ese círculo que forma este intercambio tipo lazo, ¿verdad? Y una espiral o una curva de transición muy famosa, ¿verdad? Se conoce como clotoides o espiral de Euler, ¿verdad? Eso no va a ahondar mucho, ¿verdad? Tienen sus planteamientos matemáticos, pero es muy usado, por ejemplo, en carreteras, en sus intercambios y también especialmente en los rieles, ¿verdad? En las vías férreas, porque sabemos que las locomotoras, los trenes son vehículos muy pesados y si hay un cambio muy drástico del radio de curvatura en cualquier sección de la vía férrea, ¿verdad? Y como sabemos de que son vagones conectados entre ellos, esa aceleración puede provocar efectos no deseables en la dinámica de esos vagones, ¿verdad? Entonces se usa mucho, de hecho, los que se llaman clotoides o espiral de Euler en diseño geométrico de las vías férreas, también en el caso de las carreteras, ¿verdad? Esas son las aplicaciones. Una aplicación muy importante, de hecho es cotidiano en el área de carreteras, ¿verdad? Otra aplicación que podemos encontrar de radio de curvatura es en, por ejemplo, los tendones o lo que se llaman los tolones. O sea, tolones son una hebra de cables, ¿verdad? O sea, son cables, de hecho, de postensado, porque en la construcción, ¿verdad? Diseño de construcción de muchas obras de concreto reforzado, ¿verdad? Ocupo que acero trabaje con una cierta tensión inicial, ¿verdad? Para evitar agrietamiento. O sea, y para que me cumpla el objetivo de desempeño esperado, que es evitar de que el concreto reforzado se agriete
al estar sujeto a cargas, ¿verdad? O sea, concreto es un material muy bueno en compresión, pues como se ve aquí, ¿verdad? Muy bueno en compresión, pero muy malo en tensión. Entonces, una viga que está sujeto a carga, por ejemplo, peso propio, sabemos de que su diagrama de momento es así, ¿verdad? Una viga simplemente apoyada, el momento es así. Ese es diagrama de momento, ¿verdad? De esta viga. ¿Eso qué significa? En cualquier sección aquí, cualquier sección está sujeto a momento de esta forma, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Arriba está en compresión, que es muy bueno para el concreto, pero abajo está en tensión. Entonces, cuando está en tensión, el concreto sencillamente se agrieta, porque es muy malo el concreto para resistir tracción, ¿verdad? O tensión. Entonces, pero en concreto que se agrieta hay un problema. Primero se ve feo, ¿verdad? Da desconfianza y además la humedad puede penetrar y puede corroer, ¿verdad? Oxidar las armaduras de acero, provocando efectos no deseables y eso hace que no sea perdurable. O sea, es una cuestión de durabilidad, ¿verdad? Que sea que dure en todo el tiempo útil. Entonces, para evitar que se agriete, entonces una forma es que una viga, por ejemplo, una viga era acero, ¿verdad? En vez de poner solamente, bueno, igual tiene aceros normales, ¿verdad? De refuerzo para tomar tensión. También le ponemos un ducto se llama ducto de postensado, ¿verdad? Donde yo meto un cable que yo puedo variar el perfil. Para que este cable, ¿verdad? Lo tenso, ¿verdad? Tenso y lo anclo. Lo anclo aquí, ¿verdad? Con un tapón. De forma que aunque no hay carga, ya está actuando. Entonces hay una fuerza excéntrica, ¿verdad? Si uno hace un corte, hay una fuerza excéntrica ya actuando. Entonces, por lo tanto, hay una precompresión, ¿verdad? Previa de la sección para mantener equilibrio de la sección. Entonces, ¿cómo yo paso ese perfil del cable? Bueno, entonces igual vean que en las vigas, cómo yo doblo ese ducto, ¿verdad? Que se ve aquí. ¿Cómo doblo el ducto, ¿verdad? ¿Cuál sería el radio de curvatura mínimo de esos ductos? O sea, ¿cuál es el radio de curvatura mínimo que debe cumplir ese perfil, ¿verdad? De ducto. Ese tema que hablamos hoy, ¿verdad? Tiene un radio de curvatura mínimo que cumplir, ¿verdad? Igualmente tiene un radio, ¿verdad? Entonces hay un mínimo para garantizarte que los torones que son compuestos por varias hebras, ¿verdad? De hilos de acero, pueda trabajar bien y que no sufra fracturas, ¿verdad? En el proceso constructivo y que pueda pasar también bien de lado a lado sin ningún problema. Entonces, ven que todo esto tiene rayos de curvatura. Entonces, es un tema también muy importante en tema de cables, el concepto de radio de curvatura. ¿Okay? Entonces, muchas gracias. Este es el tema 2.6, ¿verdad? De transformación de coordenadas a coordenadas intrínsecas para las cantidades físicas de velocidad y aceleración. Si hay alguna pregunta, por favor, entonces pueden escribir en el chat del curso para sus aclaraciones. Muchas gracias.